Reciban una calurosa bienvenida. Les invito a un recorrido por las propuestas pedagógicas, metodológicas y didácticas del modelo Escuela Nueva. Primero, haremos una breve descripción de sus objetivos y características para luego dar paso a las tres propuestas principales: la pedagógica, la metodológica y la didáctica. ¿Qué es el modelo Escuela Nueva? Se presenta como una alternativa pedagógica de educación formal para atender niños, niñas y adolescentes en las zonas rurales del país. En cuanto a los objetivos y características de este modelo, vamos a listar algunos. Por favor, preste atención e intente tener a mano papel y lápiz para tomar nota de las ideas principales y conceptos claves. Dentro de los objetivos principales en este modelo educativo enfocado en lo rural, encontramos que busca: primero, ofrecer educación básica primaria. Segundo, aumentar la pertinencia y calidad de la educación ofrecida. Tercero, establecer una relación escuela-comunidad y fortalecerla. Cuarto, ofrecer calidad, cobertura y equidad a través de innovaciones educativas. Quinto, evitar el fracaso escolar. Sexto, promover procesos de aprendizaje activos. Séptimo, generar procesos de evaluación cualitativa y permanente. Octavo, ofrecer una promoción flexible para los niños, niñas y adolescentes. En cuanto a las características del modelo Escuela Nueva, encontramos que se desarrolla a través de una metodología de interaprendizaje, se estudia a través de guías de aprendizaje, se maneja por procesos, el rol docente funciona como facilitador de procesos de aprendizaje, usa el diseño universal para el aprendizaje DUA como enfoque para promover la inclusión. Y respecto a la evaluación, esta debe ser de manera integral y permanente. En cuanto al trabajo en equipo, liderazgo y convivencia, este modelo fomenta el trabajo en equipo, cooperativo y colaborativo, además de fortalecer los valores de convivencia y promover la formación de líderes y liderazgos. De este modelo resalta particularmente la forma en que maneja las experiencias importantes de la vida diaria de los estudiantes, para lo cual tiene en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Se aplica en contexto. Se tienen en cuenta los presaberes. Está basado en experiencias significativas. Se desarrollan competencias para la vida. Se da solución a situaciones de la cotidianidad. Ahora bien, después de esta explicación de algunos de los aspectos generales del modelo, demos paso a las tres propuestas de las que hablamos al principio: la pedagógica, la metodológica y la didáctica. Es importante saber que hablar de la pedagogía, en especial de sus teorías, es un ejercicio esencial en educación, pues estas son las que establecen metas de formación, caminos a seguir, señalan horizontes educativos, ayudan a enfocar la labor docente y a su vez le dan un marco teórico para la práctica. De esta forma, de la propuesta pedagógica del modelo Escuela Nueva, podemos decir que es un modelo que desde lo pedagógico incorpora la construcción social de los conocimientos y resalta la importancia de los contextos para propiciar aprendizajes significativos. Sigue los principios de las pedagogías activas en cuanto a investigación y procedimientos concretos de actuación en el campo educativo. Finalmente, incorpora elementos conceptuales de pedagogías contemporáneas que avanzan de lo activo a lo interactivo. En cuanto a la propuesta metodológica, el modelo Escuela Nueva busca que todos los integrantes de la comunidad educativa se desarrollen, adapten y cualifiquen sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Cuando decimos comunidad educativa no nos referimos solamente a docentes, directivos docentes y estudiantes, sino también a la familia y organizaciones comunitarias y productivas. En cuanto al currículo, este modelo permite que sea incluido y articulado al PEI, lo que facilita el desarrollo de proyectos pedagógicos transversales tales como educación para la sexualidad, derechos humanos, educación ambiental y construcción de ciudadanía. Es importante no olvidar que en este modelo los procesos de dirección y gestión administrativa desempeñan un papel prioritario para establecer procedimientos y estrategias para trabajar coordinada y solidariamente con la comunidad. Por último, la propuesta didáctica en el modelo Escuela Nueva constituye una de sus fortalezas debido a su coherencia con la metodología de aprendizaje colaborativo, la cual encuentra como indispensable y valioso el rol de sus estudiantes, docentes y sus conocimientos previos. La tríada conformada por la propuesta pedagógica, metodológica y didáctica se realimenta a sí misma a través de los aprendizajes vivenciales en los diferentes escenarios. Es importante que recuerde que las tres componen un todo y que en este caso fueron separadas solo para su análisis.
Esta es una invitación para acercarnos a la teoría y utilizar las valiosas herramientas que ésta nos brinda para liderar y hacer crecer nuestra comunidad educativa. Estos 3 aspectos del modelo educativo flexible Escuela Nueva serán objeto de estudio, análisis y reflexión de tal manera que cobren vida en nuestras aulas. Nuestro saber teórico reflejado en la práctica es una herramienta potente de cambio. Aquí y ahora podemos cambiar la realidad del país liderando procesos en nuestra comunidad. Generemos impacto desde nuestro rol y labor docente. Una escuela con unos componentes que les dan estructura, pero que se fundamenta en la base desde 4 componentes, un componente curricular con estrategias adecuadas a las necesidades donde está inmersa la escuela, a ese contexto que nos tiene que hablar de unas realidades, de una forma de pensar, de unas culturas propias, de unas ideas, y ese currículo que a pesar de que tenemos unas guías de autoinstrucción, nos dice, adáctela a esa realidad, genere propuestas, conversando con la comunidad, conozca a la comunidad, y más adelante vamos a mirar esas herramientas que también nos brinda. Un componente de formación para el docente en servicio, y ese docente en formación siempre tenía esas estrategias a la mano, pero eran cosas tan sencillas, o son cosas tan sencillas que se pueden llevar en cualquier modelo educativo, pero que generaran esos lazos de confianza, esos lazos de comunidad y esos lazos de buen relacionamiento con ese contexto donde estábamos los maestros y donde hoy tenemos que seguir estando y fortaleciendo. Tiene otro componente de gestión que permite dar oportuna respuesta a las necesidades del contexto a partir precisamente de la articulación con los líderes comunitarios, con la Junta de Acción Comunal, con el hospital, con las organizaciones de base en la localidad, y un componente de gestión que permite entonces que las escuelas den a la comunidad esas necesidades, reconozcamos desde la escuela esas comunidades y tengamos una escuela de puertas abiertas. Entonces, eso permite para nosotros generar la escuela nueva, la escuela que hoy tenemos, la escuela nueva hoy, cómo se ve, cómo se visiona. Entonces, es un sistema constituido por un conjunto de componentes y elementos en permanente interacción que funcionan como un sistema mediante procesos pedagógicos de organización con un logro de objetivos y propósitos muy claros. Es un modelo porque como modelo integra un componente teórico y un componente conceptual, un componente operativo que le da vida a través de las diferentes prácticas en una construcción constante a la respuesta de las demandas que tienen los contextos rurales. Es un programa porque responde como política de desarrollo educativo del cumplimiento de una misión definido para la educación rural, y es una metodología porque destaca particularmente procesos pedagógicos en el aula. ¿Qué pasa hoy? Entonces estamos hablando de contexto y realidad. Esa escuela que nace con todas esas intenciones, con todos esos esfuerzos de los maestros que empezamos a creer en ella porque encontramos transformaciones sociales, empieza a desvanecerse con la idea de que la escuela rural es aquella, o escuela nueva es aquella que tiene guías y se transcribe. Es aquella que se hizo para economizar nómina de maestros y recursos humanos y que entonces por eso no es funcional. Es aquella escuela que simplemente, como soy un maestro para todos los grados, pues no es funcional porque ese maestro no es capaz con todas esas alternativas. Recordemos que nace precisamente para poblaciones de baja densidad, poblaciones donde incluso hoy tenemos escuelas de 8, de 10, de 15, de 13 estudiantes, y que gracias al modelo pues persiste y se sostiene, porque si no esos 8 niños que están en ese contexto lejano, en una ruralidad tan lejana, no tendrían la posibilidad de acceder a la educación, porque no es funcional tener una escuela de esas abiertas. Entonces, es tratar hoy de mirar dónde nacen los modelos flexibles, porque la escuela nueva seguirá siendo la mamá de lo que hoy conocemos en Colombia como modelos educativos flexibles. ¿Qué promueve entonces esta escuela nueva? ¿Qué promueve esa escuela abierta a la comunidad? ¿Qué busca? Entonces,
Promueve un aprendizaje activo, participativo y cooperativo centrado en los estudiantes. Promueve un currículo relevante relacionado con la vida diaria del estudiante, con esa cotidianidad. Promueve un calendario y sistemas de evaluación y promoción flexibles, una relación más cercana a la comunidad, un énfasis en la formación de actitudes democráticas y de participación, que más adelante les voy contando cómo, porque una cosa es decirlo, pero otra cosa es pensarlo, cómo se logra eso, y que quienes estamos aquí de la vieja guardia en el modelo, hoy podemos decir eso es posible. Muchos de nuestros estudiantes han sido exitosos en formaciones, en formación inicial, en formación básica, en formación universitaria, en formación posgraduada, y que hacen parte de este recorrido por la escuela rural. Una formación docente más efectiva y práctica, un nuevo rol del docente y un nuevo concepto de los textos y guías de aprendizaje. Quiero hacer aquí una realidad latente, y el gran problema que tenemos se llama Sistema Institucional de Evaluación. No reconocimos, después de la fusión con el decreto, con la ley 715, no reconocimos que los modelos flexibles debían seguir teniendo vida propia. ¿Qué es la fusión? En el año 2000, la ley 715 genera toda la estructura de reorganización escolar, de la reorganización para la nueva institucionalidad, donde las sedes rurales fueron fusionadas en su mayoría a sedes urbanas o a otras sedes de los corregimientos, donde muchas de las miradas de la estructura pedagógica y de las propuestas, digamos, no son las mismas, y esos proyectos educativos no, los vivimos hoy, todavía forzan el modelo, o se desconocen los modelos flexibles, porque se ha pretendido que los modelos, los modelos flexibles, y entre ellos la escuela nueva, estemos en la misma estructura de una evaluación cuantitativa, de una evaluación sumativa, mientras que para nosotros la evaluación en la escuela nueva y la promoción hace parte de un proceso flexible, tranquilo, un proceso de acompañamiento. Entonces, precisamente el gran problema que hoy encontramos nosotros en la evaluación no es la evaluación, es la calificación. Es el sistema que tiene el país, un sistema que tiene una estructura para mirar cuál institución es mejor o cuál no, donde tenemos que determinar quién ganó y quién perdió. En la propuesta de los modelos flexibles no se pierde ni se gana, simplemente se avanza a su propio ritmo y se avanza en determinados tiempos. Nosotros la promoción flexible se hace en cualquier época del año. Yo puedo promover un niño en marzo, en abril, en julio, en enero, a pesar en febrero, terminar el año con unos logros, y por allá en junio mirar que puede avanzar al otro grado, precisamente porque de eso habla la flexibilidad. Sin embargo, se ha desconocido documentos muy importantes que el Ministerio de Educación ha entregado para revisar que los modelos flexibles continúen con la propuesta viva de la flexibilidad. Hoy el país completo, y diría yo el mundo a nivel educativo, está acudiendo a la educación flexible, está acudiendo a la evaluación flexible, está acudiendo a la flexibilidad curricular. Nosotros en la escuela nueva, de mucho antes de la ley 115 del 94, como ya les hacía el recorrido, ya hablábamos de flexibilización, ya hablábamos de currículos pertinentes, ya hablábamos de escuela y comunidad, ya reconocíamos la promoción flexible como un proceso tranquilo que se desarrolla con los niños sin necesidad de calificar o descalificar. Entonces acudo hoy a reconocer la resolución de promoción flexible que estamos haciendo un rastreo con un colega, Freddy Villa, que está aquí escuchándome. ¿Qué pasó con la resolución 6304 del 16 de mayo de 1978, que nunca ha sido derogada, pero ¿dónde está que determina la promoción flexible? Porque ni siquiera la conocemos. El decreto 1490 de 1990 del Ministerio de Educación, que determina las características de la escuela nueva, y en ella habla de la flexibilización en los procesos curriculares y en los procesos evaluativos y de promoción. El documento número 11 del 2009, donde fundamenta la implementación del decreto 1290, y en el apartado 3.3
dice, hay que tener respeto por los modelos educativos flexibles. Nos ha costado, y la fusión mucho más. Muchos de los rectores hoy, desafortunadamente, pues no conocen este trayecto, y de pronto, en su afán de unificar los procesos en la institución, nos obligan a pasar datos de perder o ganar, a tener una estructura de evaluación cuantitativa porque la plataforma es cuantitativa, y a pesar de que nosotros hemos hecho una defensa de los modelos, ha sido un poco complejo que nuestros rectores entiendan estas dinámicas y estas realidades del modelo. Entonces, hablamos de calendarios, precisamente calendario agrícola, porque es una de las herramientas más potentes que para mí debe tener los modelos flexibles. Y si digo debe, porque nosotros en su momento, cuando los implementábamos, podíamos con ellos entender cuando un niño se tiene que ir a las faenas pesqueras, cuando un niño se tiene que ir a las faenas agrícolas, cuando se tiene que ir a las actividades mineras. ¿Por qué hay molienda en la vereda? Entonces mañana, profe, no vengo porque trasnochamos. Mañana hay recolecta de pepino y de frutos. Mañana no puedo, profe, porque las actividades que yo tengo que hacer me tocan a mí mañana. Y yo tengo que llevar comida al corte, como dicen ellos. Debo llevarle la comida a mi mamá, a mi papá, a la máquina donde se va a moler la panela. Ese calendario agrícola hay que reconocerlo, y es una de las grandes herramientas que tenemos. Pero tristemente, hoy, si un niño no asiste a la institución por uno u otro motivo, y que son básicamente asuntos que tienen que ver con su realidad, pues se le pone inasistencia. Y desafortunadamente muchos han perdido el año porque es que usted no vino, profe, es que vea, yo me tenía que ir porque es su vienda, es la época de la pesca, de eso vivimos nosotros, profe, es que es la recolecta de café. Entonces hoy es importante reconocer ese calendario agrícola que nos invita precisamente como una estrategia de la Escuela Nueva a reconocer cuál es esa realidad del contexto. Entonces aquí están esos anuncios que nos hace la Escuela Nueva y que lo dice a un maestro, maestro, para que tú llegues a implementar una escuela nueva, realmente oxigenada en las prácticas pedagógicas, te debes formar, pero esa formación se ha desaparecido precisamente del itinerario y de las apuestas de nuestro gobierno, porque no hay recursos o porque no los destinan, pero también ha desaparecido el microcentro en muchas localidades, porque el alcalde no lo permite, porque el secretario de Educación de turno también lo ve una perdera de tiempo, porque los rectores dicen que es una perdera de tiempo. Entonces se ha ido desdibujando lo bonito que se construía en ese proceso de formación y que vamos a irlo viendo más adelante, paso a paso, en esa estructura de lo que posibilita la Escuela Nueva. Entonces, la Escuela Nueva, que gesta los otros modelos flexibles, tiene unos instrumentos estratégicos que permiten la movilización de la escuela desde lo pedagógico y desde lo administrativo. Hasta el año 2000, los maestros éramos directores de las escuelas rurales, ¿cierto? Y teníamos unas funciones también administrativas. ¿Cuáles son entonces esos instrumentos? Uno muy hermoso que se llama el anecdotario del niño. Es un cuadernito que el niño utiliza para fomentar el hábito de la escritura espontánea y con la ayuda del maestro empieza a escribir aquellas cosas que lo motivan, aquellas cosas que lo mueven, aquellas cosas que lo movilizan, pero la intención pedagógica que tiene es fortalecer unos procesos de lectura y escritura espontánea y tranquila, no de transcribir, ni de escribir, ni de copiar lo que solamente el profesor le diga. El autocontrol de asistencia, que es un instrumento que los niños y los maestros utilizamos para registrar la asistencia de los niños, que se puede hacer a nivel grupal o a nivel individual. Ahí vemos un ejemplo de uno hecho en canastas de huevo, donde tenemos la asistencia, cada huevito el nombre de los niños, y la inasistencia, se saca la banderita y se dice esta persona no vino, pero no tanto para sancionar, sino para reconocer qué actividades de ese día el gobierno escolar puede poner al día a ese niño cuando no vino a la escuela. Más adelante vamos a ver qué es el gobierno escolar. Entonces tenemos el anecdotario del niño y el autocontrol de asistencia como ese auto. Formar en la autonomía no se hace porque yo simplemente diga que lo voy a hacer.
declarar formación en la autonomía, hay que generar herramientas en el aula de clase, herramientas en los espacios de encuentros con los niños, estrategias para formar en la autonomía. Entonces, yo creo que una de las cosas más bonitas que tienen los niños es llegar todos los días en la mañana y hacer su autocontrol de asistencia para darnos cuenta quién nos faltó, por qué no vino, si está enfermo, qué pasó en su casa, profe, es que ayer se creció la quebrada, el camino se dañó, él no puede venir, o profe, salieron con la mamá ayer muy enferma, entonces seguramente por eso no vino, o profe, allá hubo un daño en la luz o en el agua. Bueno, y ahí nos damos cuenta como comunidad en ese autocontrol de asistencia qué pasa en cada una de las familias de los niños, y ese por qué no vino siempre hay una razón. Está el autocontrol de progreso. Entonces diremos que son auto. El autocontrol de progreso es un instrumento que le permite al niño, a medida que va avanzando en los contenidos de las guías de autoinstrucción, le permite hacer un registro de sus logros, sus dificultades y sus compromisos frente a las dificultades, acompañado del maestro, porque permite una autoevaluación permanente. Tenemos otro instrumento que es el buzón de sugerencias, donde los niños tienen siempre la voz y el voto para participar en las decisiones institucionales, y que siempre ese autocontrol es acompañado por el gobierno estudiantil, que más adelante profundizo un poco en él. Otro instrumento muy valioso que tiene el modelo es el diario de campo, donde es un instrumento de investigación. Muchos maestros, muchos seguramente que están acá conmigo, lo hacemos de tal manera que el niño se lleva ese diario a la casa todos los días, y en familia construyen como un relato de lo que pasó ese día en la escuela. Al otro día se lee a primera hora y se tiene como un protocolo de lo que pasó. Pero lo más bonito es que cada niño lo puede hacer con una intención personal y con unos sentires personales. El gobierno estudiantil, donde quiero hacer énfasis, es la estrategia curricular pedagógica que permite una organización interna de los niños, donde se gesta la formación para la democracia, la formación en actitudes y valores hacia la convivencia, la formación organizacional, y permite al niño tener voz y voto y participación en todas las decisiones institucionales. Antes de que la ley 115 nos hablara de gobierno escolar, ya nosotros hablábamos de gobierno escolar. De hecho, hoy tenemos que decir que es el gobierno estudiantil para poderlo diferenciar del gobierno administrativo, que es el gobierno escolar que plantea la ley 115. Entonces los niños se organizan, hacen su campaña, deciden cuáles son las necesidades más grandes de la escuela, asequibles a sus posibilidades, hacen toda una campaña, se nombra el gobierno escolar, el presidente que quede ya nombrado, ha intencionado en su campaña cuáles comités conforma, y empieza a gestarse la idea de formación de liderazgo. Muchos de estos niños son años más adelante, son los presidentes de la Junta de Acción Comunal, son el presidente de la Junta de Acueducto, son personas que se destacan por liderar trabajos comunitarios, y eso se hace y se gesta precisamente en la escuela nueva. ¿Qué pasa hoy con esa realidad? Que si quiero hacer otro reconocimiento. Entonces, la sede principal nombra el personero. El personero está a distancias X de la escuela, y ese personero, pues, siendo la máxima representación de la institución, no tiene presencia en la escuela porque está muy lejos y no puede ir. Entonces, el gobierno estudiantil debe seguirse forjando, porque el presidente del gobierno tiene unas funciones dentro de la escuela, entre su espacio, entre ese contexto, y el personero lo que debe tener en las sedes rurales es esos apoyos, como esa voz, para que sepa que existe allí también procesos democráticos. Entonces yo invito a los maestros que no desconozcan ese gobierno estudiantil, porque sigue siendo muy vigente, muy importante en las escuelas rurales. El centro de recursos de aprendizaje es otra estrategia que genera pequeños lugares dentro del aula
para desarrollar el plan de estudios propuesto en las guías de autoinstrucción y elaboramos materiales. Está el Centro de Recursos de Matemáticas, el Centro de Recursos de Ciencias, el Centro de Recursos de Sociales, y precisamente en la canasta educativa del programa, cuando dotan las escuelas, aparece una canasta con materiales educativos para dotar los diferentes espacios, los diferentes centros de recursos de aprendizaje denominados CRA. Pero hoy en día, en la dotación que tenemos, básicamente muchos que hemos gestionado a través del microcentro recursos, pues lo hacemos a través de cooperativas y otras instituciones gestando procesos, porque tampoco hay dineros para estar actualizando y estar mejorando los centros de recursos. El bibliobanco, es ese espacio llamado biblioteca. Se han dotado de unos materiales últimamente muy interesantes, los de la colección Semilla, por ejemplo, los de Secretos para Contar, las diferentes triadas que están entregando, ya vamos como en la quinta, sexta triada de estos materiales, y que van haciendo parte del currículo, van oxigenando la práctica pedagógica, van entregando nuevos materiales para que los niños exploren. Este es uno muy hermoso, que también invito a que no se desconozca, es la monografía veredal. Es otro instrumento que tenemos en la escuela rural, que es el instrumento que nos permite conocer y recopilar la historia de la comunidad, transmitiendo y valorando la cultura de la comunidad. Hacemos ese recorrido para reconocer fauna, flora, para reconocer tradición oral, personajes de la vereda, caminos, fuentes hídricas, recursos, para que a través de esa memoria histórica se vaya llevando ese camino, y que el que llega nuevo a la comunidad conozca a partir de la monografía veredal su historia, su nombre, de dónde nace su nombre. Muchos ni siquiera sabemos por qué mi vereda, mi comunidad, mi escuela se llama así o de otra manera. Y el mapa veredal, que permite precisamente que los niños tengan un reconocimiento espacial de ese contexto y de ese territorio donde viven. Son herramientas súper sencillas y bonitas, donde permiten desarrollar todas las habilidades de pensamiento, análisis, comprensión, sistematización, inferencia, y sobre todo que esta monografía, cuando la construimos, en esta monografía cobra un valor muy importante: la tradición oral, los abuelos, los ancestros, los ancianos, la comunidad que está allí, que ya aparentemente no tienen, digamos, ni voz ni voto en la comunidad, cobra sentido y vida, porque ellos son los que tienen esa historia tan bonita que tienen las veredas y las comunidades rurales. Otro instrumento, que es la hoja de vida. Hoy ese instrumento trae un formato que nosotros desarrollábamos a mano alzada, con los antecedentes, la historia del niño, la historia familiar y su proceso de matrícula año a año. Hoy se ha desaparecido con las fusiones, porque nos da hasta dificultad conocer la hoja de vida de los niños, porque queda en la secretaría de la institución, donde la señora que vive a 2 o 3 horas tiene que bajar a matricular, porque esa hoja de vida, pues prácticamente si vino de otra institución, nosotros la tendremos que ir alimentando de plataformas, pero no la tenemos así material como cada año sí la tenía, por ejemplo, el programa, que tenía un formato, íbamos actualizando esos datos de la hoja de vida de los niños. El boletín informativo, que más que calificaciones, el día de entrega de calificaciones, nosotros lo denominamos, o se denomina en la escuela nueva, el día de logros. El día de logros se acompaña de un instrumento, que es un documento, o era, porque hoy son otras cosas, un instrumento en el que se ordena la sistematización de la información, contándole a los papás cada uno de los logros, de las dificultades que ha tenido los niños, a partir precisamente del autocontrol de progreso, pero lo hacemos con un día de logros. Es decir, antes de entregar ese boletín, presentamos a los papás como un momentico cultural, donde los niños cantan los diferentes temas y las diferentes melodías que han aprendido, recitan, cuentan historias, bailan, y a partir de ahí vemos un niño que no está pensado solamente si lee o escribe.
entonces si tiene buena ortografía o no, si sabe sumar o restar para decir cómo va, sino que primero el día del logro le muestra periodo a periodo a los papás que han aprendido los niños en estas dinámicas mucho más recreativas, más creativas, y luego ya hablamos de aspectos muy específicos en los que pueden acompañar. Entonces no lo llamamos entrega de calificaciones, sino día de logros con un boletín informativo descriptivo de los procesos de los niños. La ficha familiar, que es un instrumento de investigación que permite precisamente conocer el número de familias que tiene la vereda, cuáles son las características de esas comunidades. Si hoy nosotros tuviéramos la ficha familiar vigente y la ficha familiar total, no estaríamos en la angustia que estamos tratando de comunicarme con las familias y darme cuenta quiénes tienen internet, quiénes tienen WhatsApp, dónde hay televisor, dónde hay radio, porque precisamente la ficha familiar lo que hacía o lo que tiene como sentido, donde la estén llevando, ojalá, es hacer un registro de esas generalidades de cada familia, pero también con los niños se hacía un trabajo estadístico muy importante porque conocíamos la vereda de todas las familias, conocíamos las condiciones de todas las familias y nos permitía también tener la ficha familiar total, donde nos dábamos cuenta cuántos niños se proyectan que en el año siguiente estuviesen en preescolar o en primero, cuántos niños se proyectan que pasasen a la secundaria, cuántas personas de la familia saben leer y escribir, y esto es muy importante, hoy es muy importante. Hoy todos los maestros estamos en la búsqueda de cómo están las familias, haga diagnóstico, ya la escuela nueva en sus instrumentos de recolección de la información ya lo tenía, lo que pasa es que los hemos olvidado porque, como les digo, se ha desdibujado porque no ha habido formación, y también los microcentros, que son los que llevan este proceso de formación, se han ido perdiendo y hay que recuperarlos con urgencia hoy más que nunca. Las guías de autoaprendizaje, donde ya sí quiero hacer un énfasis importante, no son para nosotros un fin, son un medio, que requieren de actividad participativa de los niños, que hoy precisamente todos los maestros del país estamos haciendo guías de autoaprendizaje, lo más particular del mundo. Y las escuelas rurales tenemos unas guías de autoaprendizaje, quizás no la cantidad suficiente para que cada niño la tenga, pero sí tenemos un material que ha acercado a los niños a tener autoinstrucción. Y creo que para muchos de nuestros niños no va a ser difícil recibir material de autoinstrucción, porque lo saben comprender, porque saben seguir la instrucción, saben cuándo y qué materiales tienen que conseguir para cada una de las actividades. Aquí encontramos en la imagen a la doctora Vicky Colbert de Arboleda, quien después de salir del Ministerio de Educación fundó la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente, y a quien le hago hoy un especial reconocimiento porque hemos aprendido mucho de ella y ha sido quien se ha encargado de llevar la Escuela Nueva de Colombia a otros países con unos grandes resultados muy hermosos. Incluso maestros de Colombia hicieron pasantías en otros países como Estados Unidos, mostrando la experiencia de Escuela Nueva de Colombia. Entonces, las guías de autoaprendizaje, precisamente aquí hay otro recorrido histórico de cuáles han sido. Entonces, hace más o menos en esa década de los 70 a los 80 teníamos las guías, digamos, elaboradas para una región específica, la región del Pacífico, luego se modificaron para otra entrega del ministerio, y hoy tenemos algunas, las guías de Escuela Nueva que están del ministerio en la página, con algunas renovaciones, con algunos cambios, pero es importante tener claro que las guías son un medio, no son un fin. No se constituyen en el fin último de la educación rural para nosotros. Entonces, la Escuela Nueva no son guías, la Escuela Nueva tiene toda esa estructura que les estoy contando, ¿cierto? Por eso dejo aquí para hablar de las guías, que también estas son las guías de la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente. Las otras que acabo de pasar están en el portal del ministerio, y la estructura de las guías parte precisamente de la forma como el niño aprende. Entonces tiene unas actividades básicas que parten de los saberes previos de los niños, compara con otros saberes, acepta el nuevo contenido problemático y cuestiona esos saberes a través de las actividades B, que son las actividades prácticas, y luego busca soluciones a nivel del grupo y a nivel de otras fuentes, valida y confronta y complementa nuevos conocimientos y ejercita y aplica en situaciones reales en las actividades C. Entonces tenemos actividades básicas A, actividades prácticas B,
actividades de aplicación, que son las actividades C, que nos permite ir al contexto, verificar y validar esa información.